Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy, primer domingo de julio, muchos estaréis ya iniciando esas deseadas, esas ansiadas vacaciones dentro de lo que puede ser una práctica casi normalidad, y esperemos que este verano sea positivo para todos vosotros, porque la verdad que todos nos lo merecemos después de 2 años de pandemia. Pero nosotros acudimos fiel como cada domingo a la cita con vosotros mientras que estéis tomando ese café de desayuno para contaros cosas relativas a la economía. Hoy vamos a hablar de un tema importante, puesto que la semana ha sido un poco ajetreada en el plano económico. Por un lado hemos tenido un IPC del 10,2. Por otro lado hemos visto cómo el gobierno está empezando, por un lado, a meterse con Indra, con el nombramiento y dimisión de consejeros. Por otro lado, parece ser que la Comisión Nacional del Mercado de Valores se está tocando para intentar dominarla, que además ha dicho que va a investigar qué es lo que ha pasado con Indra. También tenemos el tema del Instituto Nacional de Estadística, que ha dimitido el presidente, y mientras tanto, pues como hemos tenido la cumbre de la OTAN, que ha servido un poco de cortina para todo, pues todos estos temas no se han hablado. Y hoy en Café de Economía hablaremos de eso y de algo que es importante, que es otra manera de ver la política económica a través de una alternativa que plantea, en este caso, el primer partido de la oposición, el Partido Popular. Como sabéis, nuestros colaboradores van a ser los de siempre. En este caso, Miguel Ángel Paniagua, el subdirector de Café de Economía, Víctor Píriz, y nuestro compañero responsable de Economía del Debate, Jordi Benítez. Pero antes vamos a expresar la opinión de Café de Economía, para ver qué opinamos, qué es lo que pensamos con todos estos acontecimientos que se han venido produciendo y los que parece que se pueden producir. Buenos días, Miguel Ángel, y adelante con el editorial. Buenos días, gracias, Eugenio. Buenos días a todos los contertulios, a Víctor, a Jordi y a todos los que nos escuchan. Estamos en una crisis muy grave y el gobierno socialista no sé si sabe lo que se tiene que hacer ante una crisis, pero aunque lo supiera, tampoco lo pueden aplicar porque tienen varios problemas. El primero de ellos es su ideología. Están atados por su demagogia y su ideología, que no les permite aplicar las soluciones adecuadas. En segundo lugar, la falta de acuerdo de su gobierno. Dos grupos que van cada uno por un camino distinto y que en vez de acuerdos acaban tomando decisiones por imposición o por presión. Y en tercer lugar, su dependencia de grupos políticos como Esquerra Republicana o EH Bildu, partidos con intereses contrarios a España y que lógicamente presionan para que se tomen medidas en contra del país. Con estas cargas no se puede gobernar y no se pueden tomar medidas adecuadas ni en tiempos de paz y crecimiento, y mucho menos en tiempos de guerra y crisis como es la actual. Si ellos pensaran en los españoles, abandonaría el gobierno ya, y yo espero que lo hagan en breve por el bien de todos. Los españoles han identificado la solución. Se ha visto en las elecciones andaluzas y en todas las encuestas, incluida el CIS, Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular. La experiencia de gestión, el apoyo masivo de una comunidad autónoma con 4 mayorías absolutas aportan la necesaria confianza para apoyar un gobierno del Partido Popular. Hoy vamos a analizar las medidas que este partido propone para resolver esta crisis en la que los españoles cada vez disponen de menos dinero para su día a día. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Y como hoy el tema va de opinar, voy a preguntarle inicialmente a Jordi Benítez. Jordi, esta semana tan convulsa en lo económico, que ha terminado con ese 10,2 de inflación dentro de lo que son los análisis del Instituto Nacional de Estadística, y por otra parte, con todo ese movimiento raro que se ha producido por parte del gobierno, por un lado con Indra, por otro lado con el Instituto Nacional de Estadística, también se quiere tocar la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y lo curioso es que en la sesión de control que se produjo el pasado miércoles, que no estaba el presidente del gobierno porque estaba sacándose la foto en la cumbre de la OTAN, con la particularidad de que la bandera española dentro de su mesa estaba al revés, como casi todo lo que hace el gobierno, que suele ser al revés. Pero ¿cómo valorarías esta semana? Bueno, esta semana desde luego ha sido complicada y sorprendente en algunos aspectos. Desde luego la cuestión del Instituto Nacional de Estadística pues, ha sido muy llamativa, ¿no? Presión sobre el Instituto Nacional de Estadística se va haciendo desde hace un año, ¿no? Pero son dos cuestiones sobre las que se ejerce esa presión especialmente.
que es la contabilidad nacional, ¿no? Pues la que da los datos del PIB y toda la cuestión del IPC que hemos conocido hoy, ¿no? Que son muy importantes y que es muy importante que sean datos fiables, ¿no? A partir de ahora habrá una manipulación, pues bueno, no lo sabemos hasta que pase, pero la sombra, desde luego. Hombre, se dice, perdona Jordi, se ahí. dice que va a entrar a ocupar el cargo del presidente del Instituto Nacional de Estadística, que es el secretario de Estado de la Seguridad Social, con lo cual Sí, Israel Arroyo, sí. habrá que empezar a vigilar muy de cerca al Instituto Nacional de Estadística, aunque los funcionarios hay que decir que han lanzado una nota de protesta y claman por su prestigio, ¿no? Sí, no, y luego el INE siempre ha sido una institución muy independiente, muy prestigiosa. El propio presidente hasta ahora tenía un buen prestigio dentro del mundo universitario. Es catedrático y, en fin, pues la gente del mundo universitario pues lo valora bien, ¿no? Estaba nombrado por el PSOE, además, ante lo cual no es una cuestión ideológica, pero sí que puede haber pasado que le hayan pedido hacer algo que no quería. Y eso es lo que parece que está pasando en general. Pues, a lo mejor me ha querido usar el rímel, ¿verdad? Claro. El maquillaje, quiero decir. Puede ser. Víctor, tú en la Comisión de Asuntos Económicos que se produjo el pasado martes, calificaste al gobierno como populista y le diste una definición. Por favor, recuérdala aquí en el programa. Y luego hazme una valoración de todos estos movimientos que se han producido durante la semana. Sí, bueno, era una comparecencia del presidente del Consejo Económico y Social y un economista de mucho prestigio en este país, Antón Costas, y le había leído una entrevista en algún diario gallego, quizá en el Faro de Vigo, le había leído una entrevista sobre un montón de temas y en una de las respuestas definía populismo como esos gobiernos que intentan destruir todo lo que hay entre el ciudadano y todas esas instituciones que hay, digamos, de intermediación entre el ciudadano y los gobiernos, todo. Intentan destruirlo todo. Y lo que intenté fue, con esas mismas palabras, demostrar por qué este gobierno es populista. Por qué ha destrozado el Instituto Nacional de Estadística, que lo ha destrozado absolutamente. Por qué ha destrozado el CIS, que es un instrumento al servicio del gobierno. Por qué ha destrozado por qué intenta socavar la confianza del Banco de España. Por qué intenta socavar la confianza o el buen nombre también de la AIREF. Bueno, pues todas esas instituciones, cómo ha asaltado empresas estratégicas como es el accionariado de Indra esta semana, todo eso que ha hecho durante estos días que le convierte en, además del asalto también al centro de inteligencia, todo esto que ha hecho durante estas semanas que le convierte, pues, en mi opinión, en un gobierno comunista y usando aquella definición que me parece perfectamente válida. Yo creo que ha sido una semana lamentable, otra semana de pasión a costa de este gobierno socialista. Lamentable. Se ha usado además la cumbre de la OTAN como tapadera, ¿no? Sí, bueno, eso lo sabíamos desde que se aprobó, sabíamos que él estaba esperando este impulso de la cumbre de la OTAN para intentar tapar todas las vergüenzas internas que tiene y para hacerse esa foto con Biden más allá de los 22 segundos que había conseguido hasta ahora estar junto a él. La semana ha sido lamentable. Lo del 10,2% de inflación es lo que los españoles están sufriendo. Podemos hablar de todas las variables que hablamos, por ejemplo, en la comparecencia del presidente del CES, podemos hablar de todos los análisis, pero es que el análisis en cualquier casa española a día de hoy, cualquiera que nos esté viendo esta mañana de domingo, no sale de ahí. O sea, es que ahora mismo la situación más grave que tienen los españoles es que los precios son un 10,2% más caro que hace un año. Hace 37 años... De acuerdo, Víctor. Ahora vamos a entrar en discusión sobre el tema, pero Miguel Ángel, ese 10,2% del Producto Interior Bruto, que hay que decir que la diferencia entre el PIB que había hasta mayo, hasta ahora, en cuanto a inflación, era aproximadamente de 1,5 menos, induce a pensar que las cosas no se están haciendo bien, induce a pensar que los españoles estamos un poco dejados de la mano de Dios, porque el propio gobierno de alguna manera ha reconocido que si no hubiera tomado esas medidas que ha tomado,
posteriores a las elecciones andaluzas, de unos bonos de 200 euros, otros de 300 euros, los famosos 20 céntimos de la gasolina, que probablemente le van a suponer una posible huelga de transporte inmediata. Quiero decir, o sea, el gobierno reconoce que si esas medidas no las hubiera tomado, la inflación se hubiera desbocado al 15%. Pero esto se produce por torpeza o por el contexto económico que tenemos en Europa a raíz de la guerra de Ucrania. Bueno, yo creo que en el caso de este gobierno les falta previsión, porque siempre se equivocan en las previsiones. Es decir, hay que recordar que la ministra Calviño ya el año pasado, a mediados del año pasado, cuando ya empezaba a subir la inflación, decía que iba a ser algo coyuntural. Cuando al final vimos que se quedaba y que aguantaba más, pues bueno, pues otro semestre más estará, pero siempre que era algo coyuntural y que al final, como no ven los problemas, pues no toman las medidas adecuadas, ¿no? Un índice del 10 y pico %, si es que se lo preguntas a cualquier ciudadano español y te dirá que le parece normal, porque ellos en su día a día lo están viendo que está subiendo absolutamente todo y en porcentajes mucho mayores. Seguramente cualquier español te dirá solo el 10%. Hay que recordar que esta crisis de la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, el gobierno nos dijo que nosotros seríamos uno de los países menos afectados, ¿vale? Si España tenía que ser uno de los países menos afectados porque no dependía mucho ni del petróleo ni del gas ruso, teóricamente, si estamos en una situación de inflación igual o peor que muchos de nuestros socios europeos, está claro que es porque no se ha tomado las medidas necesarias para contener este proceso inflacionista. Fracasaron en el primer intento con el Real Decreto y van a fracasar con el segundo porque prácticamente no toman ninguna medida más que renovar las que tenían hasta final de año, pero no están funcionando. Ya se lo dijimos entonces y nosotros tenemos un plan que presentamos al gobierno y bueno, ahora nos han hecho caso en 2 cosas, pero el resto de todas las medidas que nosotros planteamos pues no nos las han hecho caso. O sea que es un problema de gestión de este gobierno como siempre. Las cosas podían estar mejor y no lo están por la falta de previsión y la mala gestión que hace este gobierno de las situaciones. Jordi, de alguna manera lo que se está observando en el gobierno es que después de las elecciones andaluzas también han lanzado unas medidas, pero que para el ciudadano no son nada positivas. En tu opinión, ¿cómo se tiene que plantear esa alternativa? Entremos ya en materia. ¿Cómo tiene que ser esa alternativa, en tu opinión, de cara a paliar las circunstancias que estamos viviendo, teniendo en cuenta además otra cosa, que a partir de septiembre el problema que se va a plantear, por ejemplo, en Centro Europa y demás, va a ser el tema del gas, del suministro de gas, y que hay países que incluso la propia Alemania está recomendando que se hagan ahorros de energía y demás cosas porque puede haber falta de suministro de gas o un posible apagón. ¿Cómo ves cómo ves esa posible alternativa a la manera de gestionar del gobierno, Jordi? Yo creo que problemas siempre va a haber, ¿no? Y todos los gobiernos y todos los países tienen problemas y ahora la inflación es un problema global, la invasión de Ucrania es un problema global. Y entonces, pues tienes que acometer los problemas, ¿no? Esa es la misión del político, para eso está la medida, ¿no? Para solucionar problemas. De momento, las medidas que han puesto en marcha se ve que no funcionan. Es decir, la bonificación del precio del combustible pues ha acabado subiendo el precio de la gasolina, va a subir más, seguramente. Se habla de los 3 euros. El tope del gas pues tampoco está funcionando. No ha bajado el precio, lo que ellos esperaban un 15%, ha bajado un 14%. Y para la tarifa regulada incluso se dice que ha subido un 10%. Lo que no se puede hacer es, si tú tienes estos problemas, seguir obcecado con tu propio sistema, ¿no? O sea, con el sistema que quieres seguir, ¿no? Es decir, yo quiero tener una serie de gastos y estos se tienen que cubrir con impuestos y tengo que subir los impuestos y demás, ¿no? Bueno, en algún momento pues hay que decir que hay que reducir el gasto, ¿no? O sea, no se habla de reducir el gasto en ningún momento. Seguimos con los 22 ministerios. Muchos de ellos no sirven para nada, son un gasto inútil y superfluo y los españoles están sufriendo, ¿no? Es decir, los españoles, la clase media, tiene la inflación
que le está golpeando en todos los precios de la cesta de la compra. Entonces, si tú ya tienes ese sufrimiento en la cesta de la compra, hombre, por lo menos baja de los impuestos, ¿no? Déjale que sufra menos, y esa es la primera medida que me parece a mí que habría que hacer. Bajar los impuestos de manera masiva y claro, si quieres hacer eso, pues lógicamente tienes que reducir el gasto, ¿no? Y tienes que reducir ministerios, asesores o lo que quieras, que muchas partidas de esas pues son pocas, ¿no? Pero bueno, hasta llegar a los 60.000 millones que hablaba el Instituto de Estudios Económicos, bueno, pues se ve que hay mucho de donde recortar. Ya pasemos directamente a conocer esa alternativa que plantea el primer partido de la oposición, el Partido Popular. Así que, Miguel Ángel o Víctor, cualquiera de vosotros, contarnos cuáles son las distintas alternativas económicas que plantea el Partido Popular, no solamente para las empresas, sino también para los autónomos y para las familias. Cualquiera de los dos. Víctor, tú mismo, venga. Yo, vale. Bueno, a ver, lo primero es que este país necesita una política de alternativas. No solo necesita oponerte por oponerte, sino que creo que los españoles lo que esperan de un proyecto de gobierno como el del Partido Popular es que seamos alternativas, que tengamos alternativas. Tenemos la suerte de tener en el área económica yo creo uno de los mejores y de los más queridos seguro en esta tertulia, eso seguro, y de los mejores economistas de este país como es Juan Bravo, que al poco tiempo de llegar lo primero que hizo fue plantear un paquete de medidas que las puso a disposición del gobierno. No eran las medidas del PP y que el PP las iba a defender a capa y espada como suyas, sino que le dijo al gobierno, oiga, son suyas, úsenlas. Y es lo que está haciendo el gobierno con algunas de ellas, como la bajada del IVA del 10 al 5%. Nosotros planteábamos, entonces había como entre 7.500 y 10.000 millones de exceso de recaudación en el año 2022. Ahora vamos por los 13 o 15.000 más o menos, ¿no? Claro, ahora vamos por los 13.000, entonces íbamos por los 7.500, 10.000, y la propuesta era, oiga, pongamos este dinero en manos de los españoles, devolvámoselo a los españoles y generemos que la economía se mueva. Planteábamos esas ayudas entre 200 y 300 euros a las rentas entre 14.000 y 17.000 euros. Otra medida que nos ha intentado copiar el gobierno, y planteamos regímenes especiales para transporte, para la industria, para la agricultura, ganadería, que este gobierno no ha atendido convenientemente. Como decía Pani, habrá, no me queda ninguna duda, movilizaciones de los sectores, porque es insoportable, claro, esta inflación para un transportista, para un agricultor, con los márgenes tan estrechos, porque son la parte más débil de la cadena, los que menos margen tienen, con los márgenes tan débiles que tienen, esta subida de los combustibles tan exageradas, sin ningún tipo de ayuda o sin ningún tipo de bonificación, se les hace complicada. Nosotros planteamos esas medidas, esas bajadas de impuestos que en nuestro ADN, no generales, sino de forma selectiva, temporales, inmediatas, porque es importante también que se hiciera de forma inmediata. El gobierno decidió hacerlo 2 meses y algo más tarde de lo que nosotros lo pedimos, y lo que planteamos fue una alternativa. Oiga, esta es nuestra alternativa, pero es la suya si la quieren, es la alternativa para España. Si la quiere Pedro Sánchez, que la coja. Bueno, por lo menos sin pagar copyright, creo, Pani ha utilizado el documento que planteó el Partido Popular en aquellas partes que creemos que es bueno para España, y creo que le falta buena parte del documento por ejecutar, aunque como un documento vivo que es, como un partido vivo que es, nosotros en nuestras propuestas de ley y no de ley en las cámaras estamos planteando una alternativa real a este desgobierno, y seguimos trabajando. Eso fue un documento que se presentó, y a partir de ahí seguimos planteando propuestas y seguimos trabajando para devolver esos 10.000 millones que, como tú dices, ya son 13.000 a los españoles. Miguel Ángel, de alguna manera, además de buscar ayudas para las empresas, para las pymes, también se pide la modificación de los fondos estructurales y también de los New Generation, de cara a que sea mucho más fácil el acceso a ellos por parte de las empresas, porque parece ser que hay problemas, y también puede haber problemas con esos fondos que en su día dio el ICO y que están a punto de caducar. En este aspecto, ¿qué es lo que plantea el Partido Popular?
Bueno, nosotros con los temas de los fondos europeos planteamos un rediseño total para hacerlos más útiles. El gobierno de España lo que ha intentado es intentado acelerar para recibir los fondos, porque al final, aunque no se apliquen, ellos reciben los fondos, les tiene aquí el gobierno y no tienen que incrementar la deuda, etcétera, ¿no? Y bueno, les aporta un colchón para los próximos, en estos 3 años, ¿no? Pero lo que necesitamos es que estos fondos sean útiles. Y las prisas que ha tenido el gobierno en ser los primeros, en que los primeros a los que les llega el dinero, etcétera, etcétera. Ahora, Miguel Ángel, hay que decir que ahora se le va a dar al gobierno 12.000 millones por parte de la Unión Europea relativo a esos fondos, con lo cual todavía está a tiempo de reestructurarlos, redistribuirlos y hacer un reparto como debe ser, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema que yo creo que tenemos es que el gobierno quiere utilizar estos fondos de forma política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quiere llevarlos hacia aquellos sitios que ellos les interesa. Seguramente habrá llegado a acuerdos con algunos sectores, con algunas empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es un error. Hoy, por ejemplo, ha habido un acto que organizaba la Asociación de Multinacionales Marca España. Son las multinacionales extranjeras que trabajan, que tienen empresas aquí en España, y por ejemplo el representante de Heineken ha hecho una crítica feroz a los fondos europeos, porque el gobierno dice que no, que se están aplicando, que no sé qué, pero la realidad es bien distinta. Si tú hablas con empresas, hablas con empresarios, muchos no tienen ni idea de dónde pueden acceder, muchos no saben exactamente qué proyectos hay en marcha, aquellos a cuáles pueden ellos acogerse para hacer nuevas inversiones, etcétera, etcétera. Y después que al final las características que han definido los fondos, las ayudas, hace que muchas empresas no puedan ni siquiera acceder. Lo que ha pasado con los 7.500 millones de ayudas para las pymes y para los autónomos, que pasó exactamente lo mismo, que pusieron tantos requisitos y tantas condiciones que al final mucha gente no podía acceder. Lo que ha pasado con los 10.000 millones del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas, que van a caducar en breve y que seguimos con más del 60% sin haberse aplicado y sin haberse concedido, cuando hay empresas, muchas empresas españolas que están en una situación económica terrible. O sea, es mala gestión y la pena de todo esto es que estamos poniendo un montón de dinero, el Estado está poniendo un montón de dinero en varias formas y una parte la Unión Europea, y eso que debía servir primero para salvarnos de esta crisis, para salir de esta crisis, y en segundo lugar para cambiar nuestra economía para que pudiera afrontar el futuro con garantías, pues vamos a perder esta grandísima oportunidad que teníamos, y es realmente una pena. Esto, Jordi, de alguna manera en la Comisión de Industria, Turismo y Transportes que se celebró el pasado miércoles, y por ponerlo como un ejemplo, la compareciente en esa comisión decía que prácticamente se había cerrado, que no existía ningún tipo de operación comercial con Argelia, quitando la relativa al tema del combustible, que por cierto será una circunstancia curiosa. Con el comienzo de la cumbre de la OTAN resulta que ese famoso acueducto que se hablaba de que se había cerrado con Marruecos porque provenía el gas de Argelia y que a través de nuestras centrales luego se iba a suministrar a Marruecos, resulta que se abrió el día del inicio de la cumbre. Pero, Jordi, ¿esto de Argelia no puede ser muy significativo y generador de problemas de cara a futuro? Sí, además tiene muy difícil el arreglo, ¿no? Salvo que hubiera un cambio de interlocutores radical y, en fin, y se volvieran a entender, ¿no? Pero bueno, de entrada son casi 1.900 millones de exportaciones perdidas, ¿no? Esa es la cifra, las exportaciones que teníamos con Argelia. Y sí, es un problema en el que no nos hemos metido sin ninguna necesidad. Bueno, a lo mejor con alguna necesidad por algún asunto, un problema oculto que aún no conocemos, ¿no? Que es el que ha generado esta discrepancia, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso es un problema, ¿eh? No estamos para perder socios importantes, ¿no? Porque la situación está muy complicada.
Víctor, también hay un apartado especial de ayudas a las familias. ¿Nos puedes relatar un poco cuál es la alternativa que presenta el Partido Popular respecto a las ayudas a las familias para que de esta manera la crisis no les resulte tan dolorosa? Bueno, la propuesta nuestra venía por una rebaja en los 3 primeros tramos del IRPF, en aquellas personas que ganan menos de 17.000 euros, creo, si no me corregís alguno, que son los tres primeros tramos, y la implantación de un nuevo tramo temporal de mínimo exento. Ahí engloba la mayor parte de las familias españolas que peor lo están pasando. No se trata de generalizar ayudas, sino de centrarlas, focalizar los recursos públicos en aquellos que peor lo están pasando, que es lo que, por cierto, debería estar haciendo un gobierno que se llama a sí mismo socialista. Pero, como decía Miguel Ángel, al final, o como le preguntabas a Miguel Ángel tú también, estamos teniendo un lastre. Esta semana tenía una interpelación la ministra de Hacienda en el Congreso al respecto de los fondos europeos y es vergonzoso. O sea, esto ya pasa cualquier límite admisible. Según datos de la COE, del informe que publicó hace poco, a mes de abril, que ha publicado durante el mes de mayo, de los 31.000 millones que hoy ha anunciado la ministra, hay 19 y 12 que van a llegar, 31.000 millones de fondos que ha desembolsado ya Bruselas, apenas han llegado, Eugenio, 806 millones a las empresas españolas, a las pymes y grandes empresas españolas. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué efecto multiplicador esperamos de unos fondos de los que de 31.000 millones de euros de desembolso que nos hace Europa, apenas se gastan 800 millones de euros en las empresas? Se invierten en ellas. ¿Qué efecto transformador queremos con eso? ¿Qué tipo de ayudas queremos? ¿Qué tipo de impacto? ¿Qué multiplicador fiscal? ¿Qué queremos conseguir con esta ejecución tan lamentable de las ayudas? O sea, hay 11.000, según la IGAE, que se han ejecutado. Trilerismo contable. No lo han ejecutado, se lo han pasado pues, a la Junta de Extremadura, a la de Castilla y León, a la de Andalucía, para que ellos a su vez lo ejecuten. Y a nivel nacional lo cuentan como ejecutado. La COE lo que calcula es, oye, de todos los fondos, ¿cuántos han llegado realmente a empresas a día de hoy? 806 millones. Y es que no requiere, no supera ni el más mínimo análisis. Y vemos a la ministra cómo viene a la Cámara y cómo se cachondea a los españoles, nos insulta, ha insultado al Partido Popular, ha hablado de Zapatero, ha hablado una de las últimas lindezas de la ministra de Hacienda ha sido el hecho de decir de que un gobierno o una comunidad autónoma que deja superávit en sus cuentas y en sus presupuestos resulta que actúa mal contra el ciudadano porque no gasta bien. Eso ya es el alcabose. Hay un caso muy curioso, Miguel Ángel, además con el tema de los fondos, como es el hecho de lo que ha sucedido en Andalucía con la empresa Bengoa, una empresa que había pedido ayudas al gobierno a través de los fondos y tal. Es una multinacional y parece ser que el gobierno ha rechazado cualquier tipo de ayuda a Bengoa y se ponen en riesgo 11.000 puestos de trabajo, ¿no? Sí, bueno, esta mañana incluso la ministra de Hacienda, en la interpelación que le ha hecho nuestra compañera Elvira Rodríguez, da la culpa al gobierno andaluz, al Parlamento andaluz, que tenía que poner una cantidad, me parece que de 2 millones o 20 millones, no sé cuánto era, pero una cantidad mínima de todo lo que necesitaba la empresa para salir adelante, y como que fuera esa la responsabilidad. O sea, es tremendo. No tiene, o sea, la ministra de Hacienda no tiene límite, le da igual absolutamente todo. Ya te digo, incluso, como tú bien decías, criticar a una comunidad autónoma porque tiene criterio y no quiere endeudar a sus vecinos, a sus ciudadanos y no quiere perjudicarles para el futuro. O sea, hasta eso le parece mal, cuando es la política adecuada que debe tener una administración pública, no generar déficit continuamente todos los años, porque es que en algún momento hay que cortarlo. Y ese corte supone recortes, al final, obligatorios, porque alguien nos va a decir, hasta aquí habéis llegado, o no os financiamos más, o os obligamos a hacer ciertas cosas que no queremos hacer. Y la falta de ya ha habido un toque de atención de la Unión Europea por 15.000 millones diciendo que hay que ir recortando o armonizando, como se dice hoy día, ¿no?
pero perdona, Julio, que no te he entendido. Es lo mismo, Eugenio. No te entendí. Esta señora que hoy sube el IPC el 10%, 10,2 a los españoles, sale al pasillo y lo único que le dice a los españoles es: estoy muy contento porque la OTAN, el summit de la OTAN que se está produciendo en Madrid está siendo un éxito, es que ya la desacredita como ministra de este país. O sea, esa es la empatía que tienes con el español medio, que no llega a fin de mes, que no es capaz de llenar el coche. Había una familia el otro día que me contaba, a los diputados nos mandan y nos escriben, y me mandaba sus recibos de la gasolina del mes. El matrimonio trabaja fuera de casa los dos. ¿Cómo se gastan 500 euros en gasoil en Extremadura? 500 euros en gasoil cada mes para ir a trabajar, cuando antes se gastaban 200. Claro, esos 300 euros, la ministra lo que le importa es la reunión de la OTAN. O sea, es que ya... Jordi, ¿tienes que hacer alguna pregunta a nuestros dos políticos, o si no te plantearía yo uno a ti? ¿Qué prefieres? Bueno, de momento pregunta tú si quieres. Vamos a ver. Ahora voy pensando. Viendo un poco lo que hay, ¿qué te parece esta alternativa que plantea el Partido Popular? Puede ser sensata, y luego por otra parte hay un hecho que va a ser muy, muy mirado por lupa por los españoles, como es que el próximo 14 de julio Juan Manuel Moreno Bonilla empieza con la toma de posesión, y ha dicho que va a empezar de manera inmediata a trabajar, sobre todo desde el punto de vista económico, y ha anunciado rebajas de impuestos, eliminación de trabas burocráticas y sobre todo estar muy, muy pendiente de las familias, de las empresas y de las pymes, y también de los autónomos. ¿Tú crees que la gente estará atento a Juan Manuel Moreno y veremos a ver a quién nos pone de consejero de Economía y Hacienda? Porque por lo visto Juan Bravo se queda en Madrid diseñando y dirigiendo la política económica del Partido Popular y de alguna manera de las autonomías del Partido Popular. Hombre, yo creo que es un momento muy importante porque, o sea, ahora se está... Digo, las teorías de las que siempre se ha hablado, pues yo creo que ya lleva un tiempo que se están viendo con hechos, ¿no? Es decir, pues se habla de, a lo mejor desde un ámbito teórico, pues se puede decir que el intervencionismo no funciona, ¿no? Entonces dices, tú tienes tu teoría de que el intervencionismo no funciona, pero es que ahora se está viendo con hechos que no funciona, con la bonificación del precio del combustible, con el tope del gas, con los controles al precio de la vivienda, que también está subiendo el precio de la vivienda y demás, ¿no? Con la bajada de impuestos, pues también se han empezado a ver efectos, ¿no? Pues en la primera legislatura del Gobierno Popular de Andalucía, pues se han visto efectos de mayor recaudación. En Madrid, pues también se han visto efectos, y luego, pues eso la gente pues también lo ha votado en las elecciones, pues es lógico, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahora, pues también se trata de ver con hechos, pero claro, de forma que la gente pues lo vea, ¿no? Porque al final los que están gobernando, obviamente, pues son los que vota la gente. Entonces, si la gente no lo ve con hechos, pues supongo que puede haber un cambio. Como de hecho, pues en las últimas elecciones pues se ha empezado a ver, y ahora lo que hay que ver es si efectivamente ese cambio que ha empezado en Andalucía pues se traslada a España o no. Eso es lo que toca ahora. De alguna manera, el hecho de que Juan Bravo dirija la economía del Partido Popular dejando, vamos a decir, Andalucía, esto puede suponer un impulso, me refiero desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista de efectividad, desde el punto de vista del hecho de que Juan Bravo, con su pizarra arremangado y contando como contaba las cosas en el Parlamento, puede cambiar la percepción de cómo se tiene que hacer la economía para los ciudadanos desde un centro derecha como es el Partido Popular? Hombre, a mí me parece que sí. O sea, yo me acuerdo al poco tiempo de ser nombrado, que hubo un briefing para periodistas en Génova. Entonces estábamos allí, no sé cuántos periodistas serían, 100 periodistas a lo mejor, ¿no? Bueno, y yo creo que todo el mundo vio que Juan Bravo pues, es muy didáctico y habla con datos, y eso es lo que necesitamos, ¿no? Es decir, yo creo que estamos todos muy hartos de humo y de propuestas que, en fin, que quedan muy bonitas y todo, pero luego no funcionan, ¿no? Pues con el ingreso mínimo vital y demás, ¿no? Que luego es lo que se ha quedado, ¿no? O el bono joven o lo que quieras contar, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ahí la clave me parece a mí que es la habilidad que tenga el Partido Popular en trasladar eso a la opinión pública, ¿no?
la gente eso tiene que verlo. Entonces me parece a mí que el gobierno actual, pues, la comunicación la hace bastante bien. La gente se lo cree. El Partido Popular históricamente no. Y el Partido Desde Popular, hace 40 pues, años siempre uno de los problemas del Partido Popular ha sido su comunicación, ¿no? Sí, sí. Y entonces a mí me parece que Juan Bravo comunica muy bien. Entonces la clave es que el Partido Popular sepa mostrarlo. Y bueno, eso es un reto. Entonces a ver si es capaz de conseguirlo. Yo creo que nosotros lo que gestionamos bien. Y cuando llegan crisis como esta, los españoles lo que buscan al final es certeza. Es como cuando en la bolsa van mal dadas, la gente busca los valores refugio, que se llaman. Bueno, el Partido Popular siempre ha sido el valor refugio de este país. Cuando España no era capaz de entrar en el euro en el año 1995, votaron masivamente Partido Popular. Cuando España estaba en la mayor crisis de su historia reciente, en el año 2011, votaron Partido Popular. Y el año que viene volverán a votar Partido Popular, pero porque somos el valor refugio, porque saben que cuando se necesita gestionar, estamos ahí. Es verdad que por problemas muchas veces ajenas a esta gestión, por mala praxis de muchos compañeros nuestros, que ninguno está ya en nuestra fila, el partido sufrió, y el partido sufrió derrotas electorales duras debido al castigo que nuestro propio electorado nos dio por esos comportamientos individuales de sinvergüenzas y delincuentes que estaban en nuestro partido, que ya no están, y que lo que queda es que somos un partido que sabe gestionar y que cada vez que los españoles lo han necesitado, ejemplo Andalucía ahora, nos tienen ahí y nos pueden buscar porque vamos a estar. Miguel, de alguna manera, estas no son las únicas medidas que se están preparando en el Partido Popular, porque hay un equipo de gente trabajando y es probable que en la medida que vaya pasando el tiempo se vayan produciendo nuevas medidas. ¿Tenéis en la cabeza alguna de cara a futuro, a la vuelta del verano? Porque ahora, a partir de ya, quitando que la Junta de Andalucía se va a poner en marcha y en próximas fechas se va a poner a trabajar para la elaboración del presupuesto general de la comunidad autónoma, pues la gente desconectará. Pero en septiembre vienen curvas con las ruedas desgastadas, el peralte complicado y viene una temporada difícil. Entonces, desde esa perspectiva, ¿se va a plantear algún tipo de medidas nuevas? ¿Se va a volver a plantear la posibilidad de un pacto de Estado con Sánchez, o más bien se obviará esa situación por lo poco cumplidor que es el presidente del gobierno? ¿Cuáles van a ser los planes a partir del verano del Partido Popular? Bueno, yo espero que venga un día Juan y nos los cuente, nos los adelante, pero nosotros pasamos nuestra política en los cuatro puntos que siempre lo hacemos, que es, por una parte, la bajada de impuestos, la racionalización del gasto burocrático, del gasto de la administración, reformas estructurales que permitan a medio plazo incentivar la actividad económica, y en este caso hemos añadido un cuarto punto, que es el tema del rediseño de los fondos europeos. En eso nos vamos a seguir centrando. Las medidas puntuales irán cambiando a medida que vaya evolucionando la situación económica en función de lo que se vaya necesitando, y me imagino que eso es lo que se hará. E intentar, como bien decía Jordi y bien decías tú también, Eugenio, la carencia que tenemos, pues yo creo que intentar comunicar todos nuestros proyectos económicos. Yo creo que Juan, lo sabemos todos, que es un fenómeno en estas cosas, porque no solo tiene datos y lo hace ameno, es que además es una persona realmente empática. Es que realmente cuando habla de un sector, porque ha estado con ellos, es que el sector sabe o tiene claro que les ha escuchado y que va a trabajar para ayudarles, ¿no? Es una persona realmente espectacular y tenemos muchísima suerte de contar con él, y yo estoy realmente contento de que se ponga al frente del Partido Popular, de la economía del Partido Popular, y deje la comunidad, la Consejería de Hacienda de Andalucía, porque necesitamos a un Juan Bravo al 100% preparando pues el próximo gobierno del Partido Popular, o la parte económica del próximo gobierno, que esperemos que sea el año que viene. Víctor, ¿qué previsiones esperan de sectores que siempre han sido de alguna manera estratégicos en España, como es el turismo, que tiene casi un 13% de PIB? ¿Cómo se ve este año a pesar de la inflación? ¿Cómo se ve este año desde el punto de vista? No creo que vengan esos 80 millones de personas que estaban cuantificados
antes del año anterior a la pandemia. Pero de alguna manera eso puede ayudar un poco, o sea, no va a hacer que cambien las cosas, o como bien decía el otro día Agustín Almodóvar, no va a hacer más que intentar tapar alguno de los agujeros que ya tenía el sector de hotelería y todo este tipo de cosas, pero que no ayudará demasiado la recuperación de la economía nacional. Bueno, yo sobre esto nos hizo un análisis esta semana el presidente del Consejo Económico y Social en sede parlamentaria, muy interesante. Él nos decía que él bueno, yo le sacaba los datos del crecimiento español y cómo, con datos del propio CES, pero datos de cualquiera que vaya a la fuente, que es el Banco de España, y Eurostat, verá cómo somos la última economía del euro en recuperarse de la pandemia, cómo somos el último país en alcanzar el nivel prepandemia, el nivel 2019. Y él nos hacía una reflexión, nos decía que, en su opinión, el turismo, al ser un sector tan importante, como dices tú, que supone el 13% de nuestro PIB, que es un sector bastante importante en nuestro mix de crecimiento, el sector del turismo ha sido el más dañado durante la crisis, junto con el industrial, pero el industrial tiene un más fácil arranque. El turismo, la lentitud de la recuperación es más grande porque siempre ha habido medidas de COVID que ha ralentizado un poco la recuperación de la demanda y de la oferta también. Y él nos decía que ese gap que hay se va a recuperar más rápidamente de lo que se piensa, porque él cree que ese turismo que no tiró el año pasado va a tirar este año. Y no tengo datos, tengo sensación por lo que veo en la calle, por lo que veo por lo que veo en las redes y por lo que siento. Yo creo que va a ser un año muy grande, muy bueno para el turismo. Creo que va a ser un año muy caro para el turismo. Estoy viendo que los precios hoy mismo en los datos del INE adelantado del IPC del mes de mayo, se ve como los servicios hosteleros y los servicios de restauración suben bastante y tiran bastante de esta inflación. Va a ser un año... En eso que dices te voy a poner un ejemplo. Alquilar un coche una semana sube de 240 euros a 500 euros. Estoy hablando de un coche pequeño, un tipo Corsa o así, para una semana en determinadas zonas turísticas. Pero Jordi, como ya casi estamos para final... Hoy leía que hay 2 zonas de España donde directamente en el mes de agosto no va a haber coches de alquiler, que era Formentera, Ibiza o algo así leí, donde no, con la crisis de semiconductores no han podido comprar vehículos, vendieron y redujeron flota durante la crisis y ahora no tienen coches, o sea, van algo que no saben. De hecho, hay empresas que están intentando alquilar coches a particulares para luego alquilarlos a otras personas. Pero, Jordi, llevamos prácticamente todo el día de hoy hablando de la posible alternativa del Partido Popular. ¿Es una alternativa buena, mala, regular? ¿Es algo que se podrá aplicar? ¿Es algo que verán los ciudadanos? ¿O es algo que en sí necesita España? ¿Cómo lo calificarías? Hombre, yo creo que España necesita la bajada de impuestos. Hoy en día solo lo dice el Partido Popular. Bueno, y Vox seguramente también, ¿no? Pero bueno, es una necesidad, me parece, para las familias españolas por cómo está la inflación, por ejemplo, cómo está el Euribor. Por ejemplo, el Euribor no hemos hablado. Esta tarde veía, tras preparar también un poco el programa, veía unos datos que a mí me han llamado la atención, que era hace solo un mes el departamento de análisis de Bankinter, que es bastante prestigioso, estaba hablando de que el Euribor cerraría al 0,4 en 2022 y al 0,8 en 2023, hace solo un mes. Y hoy ha dicho que prevé que cierre en el 1,90 este año y en el 2,20 en 2023. Ya estamos en el Aunque se habla es que una hipoteca va a subir de promedio 100 euros al mes, ¿no? Claro, entonces por eso la cuestión de la baja de impuestos es importante, ¿no? Y también pues quitar trabas burocráticas, ¿no? Es decir, hay que buscar cómo sea dinamizar la economía para que se pueda crear empleo, que es la que nos va a sacar de esta, ¿no? O sea, que se dinamice la economía, se cree riqueza y se cree empleo. No nos la va a quitar la intervención del gobierno, ni el riego de dinero, ni nada, ¿no? Y después pensad que Miguel Ángel y Víctor, como estamos ya, Eugenio, como ya estamos casi para acabar. Eugenio, una cosa breve, es sobre el tema de la inflación, que lo he comentado aquí muchas veces, que uno de los principales riesgos de la inflación es que es un proceso que no tiene fin, que se
retroalimenta, ¿no? Entonces, las bajadas de impuestos, si se hubieran hecho ya hace 2 meses, lo que hubiera hecho habría sido bajar la inflación de forma automática, ¿vale? Y los datos de inflación al final provocan una inflación alta, unos datos de inflación alta provocan que se genere más inflación, porque todos los mercados y todos los sectores asumen que están subiendo los precios y que pueden ellos subir sus precios, aunque no hayan tenido subidas en sus costes, ¿vale? Facilita. Por eso es tan importante cortarlo cuanto antes y por eso era tan importante haber tomado medidas ya desde hace unos meses, y ahora cuando empezó, en el caso de la invasión habría que haberlas tomado inmediatamente, porque ya os digo, es que la inflación se retroalimenta y es muy, muy peligrosa ese proceso. Además genera miedo al consumo y este tipo de cosas. Pero yo os pediría ahora, como ya estamos en la rectísima final del programa, una frase a cada uno para definir un poco qué alternativa necesita España o cuál es la alternativa respecto a la situación económica. Por ejemplo, Víctor. Bueno, pues es complicado una receta única para problemas tan cambiantes y con tantas fuentes diferentes, pero yo creo que España lo que sí necesita sí o sí, y es el mínimo común múltiplo, es un cambio de gobierno. Necesita un cambio de rectores de la política económica. Necesita que las políticas se hagan con sentido común y pensando en el ciudadano, no pensando en mantenerse en el gobierno. Perfecto, Víctor. Quedamos ahí. Jordi. Bueno, yo creo que hay que cambiar el chip y ver que la solución va a estar en las empresas y en los españoles, no en el gobierno. Es decir, no es el gobierno el que con una varita mágica va a solucionar todo, sino que hay que crear un campo, un marco, para que las empresas y los ciudadanos españoles puedan desarrollarse. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es 2 cosas: previsión y gestión. Lo que hacen es sentar las bases de la economía y, como bien dice Jordi, serán los españoles y las empresas las que nos saquen adelante, y ya lo han demostrado muchas veces que son capaces y que están deseando hacerlo. Están deseando que haya un gobierno que les permita, que les ponga un campo de juego en el que ellos puedan operar. Yo diría que el gobierno es parte del problema y ni saben, ni quieren, ni pueden, ni son capaces. Amigos de Café de Economía, disfrutar de este primer domingo de julio. Cuidadito, llevar la crema de protección a la playa los que vayáis a la playa, buen calzado los que vayáis al monte a hacer senderismo, no hagáis tonterías con el sol y a disfrutar, que estáis los que estéis de vacaciones, y aquellos que os quedan todavía unos días, pues como cuando se iba a la mili, se tacha en el calendario que ya llegará la fecha, ¿no? Gracias por todo y hasta el domingo de la semana que viene. Al domingo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao.